Buenas, mi nombre es Jennifer Carolina Yáñez Berríos y hoy les voy a hablar sobre el tema 4 y 5. El tema 4 habla sobre el artículo 1808. ¿Qué dice este? A las personas naturales o residentes o no en el país se van a beneficiar sobre un sueldo y un salario y va a tener sus demás remuneraciones similares, sean tanto retenciones de impuestos para personas físicas o residentes en el país, solo si el beneficiario de la remuneración es de uno o más deudores o pagadores que sumen más de 1000 unidades tributarias. Es decir, son unidades tributarias anuales y se da cuando el beneficiario da una remuneración a una persona natural que no es residente en el país. Él debe retener y pagar impuestos que sean equivalentes al 34% del monto total que se debería pagar o debería estar acreditado. Esto independientemente el monto de dicha remuneración da referencia a que se debe dar a un beneficiario certificado o al deudor la permanencia continua o discontinua de lo que se ha pagado en el país por escrito. Es decir, que son más de 180 días en un calendario. Y el beneficiario debe tener retenciones a la cual se le debe aplicar a este mismo o dicho procedimiento. Y porcentajes. Esto también está establecido para personas que son habitantes naturales o beneficiarios de la remuneración acordada en el artículo 2. Dice que estas están ordenadas o el deudor debe hacerse cargo de estar pagado dicha información o dichos planes que se le vaya a dar del dicho imponible. En forma editada o autorizada de tal efecto, el Departamento del Ministerio de Finanzas dio varias características a la cual se le puede aplicar dicho tributo. Dice que son todas las retribuciones fijas o variables que deben estar definitivas para escribir o estimar cada uno de estos deudores o pagadores. El 2 habla que se deben estimar un monto pagado por un concepto durante un ejercicio fiscal que sea o sea, que lo elige como uno mismo. El 3 dice que se le da como un crédito fiscal o un único equivalente a 750 unidades tributarias. Es decir, que se elige en este dicho orden. En el 4 dice que hay número de personas con derecho de bonificación para un cargo de impuesto familiar. Cuando el beneficiario incumple la obligación de notificar al deudor o al pagador dicha transacción o retención, el agente de retención debe aplicar un procedimiento que está dicho o previsto en el artículo 5, que habla sobre la base de remuneración, que esta debe ser considerada pagada durante el ejercicio fiscal, menos las reducciones como personas naturales y su impuesto correspondiente, que son 10 unidades tributarias. El agente de retención
siempre debe notificar por escrito al beneficiario cómo se debe determinar este dicho porcentaje. El tema 5 habla sobre los ingresos brutos. ¿Qué quiere decir esto? Es para determinar los fines de enriquecimientos exentos del impuesto sobre la renta. Dice que no se aplicará en la norma de este decreto porque son determinantes de ingresos y de costos y deducciones, entre otros. Los enriquecimientos gravables hablan sobre los costos y deducciones comunes que son aplicables a los ingresos cuyas rentas resultan gravables o exentas. Dicen que se deben distribuir en forma proporcional. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que va variando. Esto hace referente a que los ingresos posibles que dan para ser exentos se deben establecer en cuáles son los ingresos para sacar para poder sacar un cálculo de impuestos sobre la renta. Estos son independientes y siempre van a pagar un impuesto sobre lo que tienen que pagar, el impuesto el impuesto sobre la renta, ya que ellos no están exentos. Es decir, que los honorarios profesionales, los sueldos y salarios y toda empresa que trabaje con mercancía traída del extranjero tiene derecho y obligación a pagar dicho o hecho imponible impuesto, o sea que siempre va a estar realizado por el impuesto sobre la renta, pero siempre tiene que ser bajo un porcentaje bajo el porcentaje que esté dado o emitido por el Banco Central de Venezuela. De ahí va sacando uno el promedio total de los ingresos. Dice que también para poder, las empresas extranjeras, dice que para poder hacer ese tipo de cambio, esto se le hace como un procedimiento de exportación e importación. O sea, los que hacen esas empresas, pues las que hacen exportación e importación, van a formar una parte, sus ingresos, pero ellos ya no pagarían en bolívares, sino ya pagarían en la moneda de la que ellos están trayendo esa mercancía. Y de ahí se sacará dicho promedio. En otras palabras, el ingreso bruto siempre se va a dar la cantidad total que ingresa en nuestra cuenta corriente, es decir, en lo que respecta en la empresa o este dinero será el total que entrará por caja. Los ingresos se tienen que tener en cuenta cuando son impuestos de intereses, comisiones o cargos relacionados. Como por ejemplo, digamos que yo vendo un auto en $20,000, ¿verdad? Mi ingreso total será de $20,000. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos en cuenta en el precio de lo que se compra este coche o los costes de mantenimiento, los impuestos asociados, ni nada por el estilo. Existen dos tipos de impuestos, que está el impuesto real bruto, que es el ingreso que se va descontando por la tasa de inflación, y el ingreso nominal es cuando se va a descontar del ingreso bruto, pero sin su tasa de inflación. Esta está diferenciado fundamentalmente, sobre todo porque si la inflación crece mucho, el ingreso será más real y será inferior por el ingreso nominal. Por decirlo, el ingreso real bruto es una variable que va mucho más ajustada a la realidad. Y aunque, a decir la verdad, la variable más ajustada a la realidad sería el ingreso real neto. ¿Por qué? Porque el ingreso real bruto es un tipo de ingreso que
supone que el total de dinero va recibido. Y se conviene saber que no se va a descontar ni siquiera de algunas de las siguientes impuestos que uno debe decir o uno debe resaltar, como son los impuestos, las comisiones, los créditos o otros tipos de gasto asociado. De ahí uno va sacando el porcentaje o el promedio de cada mercancía que uno trae del exterior. Como lo había dicho, uno paga en divisas y aquí vuelve y cambia para poder generar dicho promedio y sacar su ingreso total. Muchas gracias y aquí todo.